a nuestra segunda entrevista del segundo ciclo que está realizando la Fundación, con un especial sobre COVID-19. Ya hemos efectuado 10 entrevistas antes, 8 fueron parte de un primer ciclo, y luego pasamos a este segundo ciclo, donde hoy día vamos a tratar el tema de las EPP. Para eso contamos con 2 especialistas. Uno es parte de la casa hace ya muchos años, que nos acompaña, Ernesto González. Él es el abogado jefe del Zonal Austral, que corresponde a la zona entre Valdivia y Punta Arenas de la Fundación. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Está en Falmed ya desde el 2001, así que, como ven, tiene harta experiencia y harta trayectoria respecto a responsabilidad legal médica. Tiene además ejercicio libre de la profesión y ha asesorado a entes públicos y empresas privadas en materias civiles, laborales, comerciales y penales. Ha sido docente de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Santo Tomás en Derecho Constitucional, Contratos Civiles y Responsabilidad Legal Médica. Y pidió por favor también que mencionáramos que él también es hijo, esposo y padre orgulloso. La doctora Paulina Coria de la OZ, le queremos hacer una mención muy especial. Ella está invitada y gentilmente nos acompaña hoy día, porque su especialidad, bueno, nos va a ayudar mucho en las consultas que tenemos. Ella es pediatra infectóloga, jefa de la unidad de infectología y de la unidad de infecciones asociadas a atención de salud del Hospital Luis Calvo Maquena, y además es profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Así que contamos con estos 2 especialistas, y les voy a, antes de darle la palabra, una última vez voy a repasar, mientras se conectan algunos médicos más, vamos a repasar cuáles son los temas que vamos a tratar hoy día. Entonces, gracias a que recibimos su gran interés plasmado en más de 170 formularios, hemos recogido sus consultas y las concentramos en los siguientes temas. Primero, les vamos a dar un espacio a cada uno de los invitados para que nos explique y nos dé un contexto en la actual contingencia, donde nos expliquen qué se entiende por los elementos de protección personal y cuál es su importancia. Luego vamos a pasar a los derechos de los profesionales de la salud y cuál es la responsabilidad que tienen el Estado en proveer los elementos, siempre en un contexto donde sabemos que hay escasez de recursos, por tanto hay que ser eficiente y eficaz en su uso. ¿Cuáles son los deberes también que tienen los médicos y médicas? La importancia de tener una buena práctica en seguridad, en no descontinuar la atención, y cuál es el deber de obediencia que tienen los funcionarios públicos. Vamos a tratar de incluir, si el tiempo nos acompaña, en algunos casos, algunos ejemplos concretos para reforzar algunas consultas, y finalmente un espacio para otras consultas del chat o otras que quedaron un poquito más abiertas y, digamos, como unas misceláneas que no correspondían a los ejes anteriores. Así que, dicho esto, vamos a dejar de compartir la pantalla y yo le voy a dar la palabra al abogado Ernesto para que por favor primero nos cuente y nos dé un espacio para definir qué son entonces las EPP y cuál es la reglamentación durante esta pandemia. Gracias, Mariela, buenos días. Lo mismo para todas y todos quienes han o están participando, han ingresado a esta entrevista. La verdad que lo primero que conviene hacer es definir qué se entiende en este contexto como elementos de protección personal. Y en eso hay que aludir a ciertos documentos emanados principalmente del Ministerio de Salud, de MinSal, donde aquello se señala. Se puede definir un EPP como un
como aquel conjunto de elementos de equipamiento que forma parte, que es componente de las precauciones estándares. Estas precauciones estándares, hago un paréntesis, se encuentran definidas en la circular C13-09 de fecha 13 de marzo del año 2013 de MinSal. Y por lo tanto, vienen definidos ya aquellos componentes de prevención estándar desde hace bastante tiempo en relación a ahora. Y en particular están destinados estos elementos a proteger la piel y mucosas del operador en forma de barrera, para así evitar que se ponga en contacto con los agentes infecciosos o fluidos, fómites, superficies u otros componentes ambientales donde pueden encontrarse los agentes infecciosos. Eso en específico respecto de la situación actual de pandemia, respecto de la situación propiciada por el COVID, y está definido esta segunda parte de la definición que hemos dado en la circular C37 número 1 de fecha 18 de marzo del 2020, por lo tanto podemos ver que es bastante reciente. Dentro de este marco, entonces, tenemos que considerar tres elementos, a mi juicio, que son importantes respecto de estos elementos. Primero, están destinados al personal de salud. Segundo, están destinados a la atención de pacientes sospechosos o confirmados por COVID. Y tercero, forman parte, y esto es relevante, muy relevante desde el punto de vista jurídico, forman parte del equipamiento obligatorio en la atención de estos pacientes. Por lo tanto, sin ellos podríamos catalogar hasta irregular la forma de realizar esa atención, pero lo vamos a ir describiendo en la entrevista. Como marco legal, en segundo aspecto de lo que Mariela me señalaba, me solicitaba, es que el marco legal está dado por aquellas normas de todo tipo que tratan o regulan una materia en particular. A eso aludimos cuando nos referimos a marco legal. Y desde ese sentido siempre tenemos que mencionar que hay una especie de bajada desde la norma general, fundamental, esencial de todo Estado de Derecho como el nuestro, que es la Constitución Política de la República, y por lo tanto el marco general tenemos que encontrarlo en su esencia, en su base, en su raíz, en esta norma, y ella está dada por la garantía constitucional del respeto a la vida y a la integridad física de las personas, física y psíquica de las personas establecidas en el artículo 19, número 1 de la Constitución Política, amén de normas sobre el respeto de derechos fundamentales que están establecidos en el artículo 1, inciso 5, y en el artículo 5, inciso 2 de la Constitución. Eso como marco general. Luego, en base a este marco general, se dictan todas aquellas reglamentaciones, leyes, protocolos, decretos, que hacen la bajada de esta expresión constitucional. Y en particular, aquí corresponde hacer una distinción. Por un lado, lo que regula como marco general a la relación privada, establecido principalmente por la norma contenida en el artículo 184 y siguientes del Código del Trabajo, y también en la ley 16.744 sobre enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, eso en el marco de la relación privada. Y en el marco de la relación pública hay varias normas, en particular, que se refieren a esto. En primer lugar, las obligaciones del Estado o de la administración del Estado de velar por la seguridad y salud de los funcionarios en el ejercicio de sus labores. Están las normas contenidas en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, número 18.575, están las normas contenidas en el decreto 594 del año 99 del Ministerio de Salud, relativo a establecer las condiciones sanitarias y ambientales básicas para los lugares de trabajo. Están las mismas normas de la ley 16.744 que también son aplicables en esta materia, respecto en particular sobre mantención de lugares de trabajo libres y protegidos, libres de agentes infecciosos y protegidos, y también en relación a normas de fiscalización que se le entrega a las Seremias de Salud. Están las normas del decreto 4 del año 2020, reciente, del Ministerio de Salud, que estableció la alerta sanitaria para enfrentar la propagación del COVID-19, y en base a esto varios protocolos, por ejemplo, la resolución exenta 282 del 2020, que estableció el uso obligatorio de mascarillas, por ejemplo, el protocolo de cumplimiento y desinfección de ambientes laborales,
Por ejemplo, el protocolo de recomendación de actualización de lugares de trabajo, actualización de las medidas sanitarias, también respecto del manejo de residuos. También está como norma general el decreto Fuerza Ley número 1 del año 2005 del Ministerio de Salud, en que se establece que los encargados de velar por el cumplimiento de las normas sanitarias y ambientales son tanto el MinSal como la Seremi, las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud. Aparte de esto, hay una normativa básica y específica en relación a lo que nos interesa hoy día, que son los EPP, que están contenidos principalmente en dos circulares de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Por un lado, la C37 número 1, de fecha 18 de marzo del año 2020, que constituye el protocolo referencial para el correcto uso de los EPP en pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19, y también la norma C37 número 2, complementaria a esta, dictada el 3 de abril del año 2020, que se refiere a la racionalización del uso de los EPP en el contexto de la atención de pacientes contagiados o sospechosos de COVID-19. Por lo tanto, una establece la obligatoriedad y la otra racionaliza el uso de estos elementos de protección personal. Y finalmente, y en algo que también es muy importante, sobre todo respecto del sector público, de los entes públicos, de la administración del Estado, y por supuesto, en la cual está incluido el Ministerio de Salud, la Seremi, los hospitales, los CEFAM, las municipalidades, entre otros entes públicos, que son los dictámenes de Contraloría. La Contraloría ha establecido en particular dos dictámenes muy interesantes en los que establece la obligatoriedad para las jefaturas de los servicios de velar por las materias sanitarias y de seguridad y de resguardo de los servidores públicos. Por un lado, el dictamen 3610 de 17 de marzo del año 2020, que estableció normas generales al respecto, y también, y muy en especial porque trata materias específicas sobre este punto, un dictamen muy reciente que ha circulado en la prensa como pronunciándose sobre la determinación de la Dirección Civil para reanudar el trabajo de los funcionarios públicos en forma presencial. Sin embargo, este mismo dictamen, que es el 9762, de fecha 10 de junio del 2020, o sea, ayer, también establece materia específica o se pronuncia sobre materia específica sobre la responsabilidad de las jefaturas de servicio en estas materias de seguridad en los ambientes laborales. Ese podríamos decir que en términos general el marco legal respecto de los EPP sobre esta materia en específico. Y, finalizando esta introducción, aquí hay como una convivencia de ciertos principios que regulan la forma de efectuar la función pública. Principios que están definidos tanto en la Constitución como en normativa expresa, en normativa legal expresa sobre la administración del Estado. Ya mencionamos las bases generales de la administración del Estado en la Ley 18575, pero también en el Estatuto Administrativo, también referido en otra ley, en la 19880, que establece los procedimientos generales de la administración del Estado, y son los principios, por un lado, de la continuidad del servicio o función pública, se debe mantener, que coexiste con la forma de llevar a cabo esta continuidad a través de la expresión de los principios de eficiencia y eficacia, que podríamos decir también que se desarrolla a través de aquel principio de deber de obediencia de los funcionarios públicos, consagrado específicamente en el Estatuto Administrativo y en la ley, sobre todo, de bases generales de la Administración del Estado, y finalmente el deber y obligación de ese propio Estado de velar por la salud de los servidores públicos. Y aquí, cuando hablamos de servidores públicos, debemos utilizar uno de los criterios que está establecido en el primer dictamen que les mencioné de Contraloría. Esto es, que no se hace distinción respecto de la calidad o de la contratación o de la forma en que se relaciona el funcionario público con la administración del Estado. Es decir, no se distingue si es de planta, si es de contrata, si es honorario o si está vinculado con otra o de otra manera. Cuando se habla de servidores públicos se refiere
La ley, o se debe entender referida a la ley y los reglamentos, a todos los servidores públicos. Y respecto de todos los servidores públicos, existe este deber de velar por la salud de ellos en el ejercicio de la función pública. Muchas gracias, Ernesto. Esta completa información que nos acaba de entregar el abogado nos da un marco referencial sobre el cual nos vamos a ir deteniendo a través de las preguntas. Y bueno, darle la bienvenida a nuestra especialista invitada, la doctora Paulina Coria de la Hoz. Y doctora, me gustaría también darle un par de minutos a usted para que nos dé un marco y nos aclare la situación a partir de algunas preguntas. Hay una diferenciación entre la atención de un paciente COVID y la preocupación de que un médico no cuente con las EPP para atender a un paciente que no era COVID, no va por COVID, pero frente a la preocupación de los asintomáticos y la gran cantidad de personas que han estado en contacto, ¿qué hacer? Existe cierto miedo de eso, así que le dejo unos minutos para que nos cuente el marco y digamos si existen distintos tipos de elementos de protección según el tipo de atención al que se ve enfrentado el profesional de la salud. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Bueno, en lo que a mí me concierne con dar directrices más que nada técnicas sobre el uso de los elementos o el equipo de protección personal, básicamente los establecimientos de salud también trabajan en cuanto a un marco institucional que nos da el Ministerio de Salud, que como bien dijo Ernesto, corresponden a las circulares C37, número 1, sobre el correcto uso de equipo de protección personal en pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, emitido el 18 de marzo, y posteriormente una circular número 2 sobre la racionalización en el uso de los equipos de protección personal en el contexto de la pandemia. En base a ese marco técnico, nosotros trabajamos en relación a las EPP en la pandemia, sin embargo, hay que aclarar el contexto general del uso de las EPP dentro de los programas de control de infecciones de todos los establecimientos de salud. Los equipos de protección personal son elementos de equipamiento que forman parte de las precauciones estándar, que en el fondo se utilizan en la atención de todos los pacientes, independiente de su condición infecciosa o de si tiene o no diagnóstico o sospecha de una enfermedad transmisible. Ese marco es antiguo, lo usamos desde el año 2013, como decía Ernesto, en relación al uso de las EPP, y están en el marco referencial de las precauciones estándar, insisto, en la atención directa de todos los pacientes. Los establecimientos de salud se basan además en la norma técnica número 124, sobre los programas de prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de salud, que todos ustedes conocen, que está emitida el año 2011. Y en ese contexto también existe un marco dentro de la prevención de control de infecciones de los pacientes, pero además está normado sobre la prevención de infecciones del personal de la salud en el contexto de la atención de pacientes. Acá aclara que el personal de salud está expuesto a agentes microbianos en situaciones de brote o en la exposición frente a pacientes, inclusive en la atención directa de todos los pacientes, y por lo tanto tiene que haber programas fortalecidos en el programa control de infecciones para la prevención a la exposición de fluidos biológicos transmisibles al personal de salud. Entonces, esa es una normativa ya también antigua, que está dentro de la norma 124, que hay que aclarar, y que todos los establecimientos de salud acreditados, por lo tanto, tienen que dar cumplimiento a esta norma técnica en relación a la prevención de la exposición de fluidos biológicos del personal de salud. Otra cosa importante es que en la utilización de los equipos de protección personal, el equipo de salud tiene que tener, para poder usarlas, una competencia adecuada en su uso,
tanto de la instalación y retiro, por lo que sabemos que tiene que haber una capacitación sistemática y formal sobre su uso, con una adecuada también supervisión por parte también del equipo de salud, principalmente del equipo del programa de control de infecciones o personal de salud o profesional de la salud que en la dirección del hospital también delegue. O sea, tiene que haber entonces programas de capacitación formal y de supervisión de que estos elementos de protección personal se usen en forma adecuada, ya que el Ministerio insiste en que el uso de las EPP o fallas en su uso en realidad y su manipulación inadecuada aumenta el riesgo de contaminación de fluidos o secreciones contaminadas y por lo tanto aumenta el riesgo de transmisión incluso si estas no se ocuparan. Por lo tanto, de ocuparse tienen que ser en forma efectiva. Todos los protocolos sobre atención de pacientes, tanto sospechosos como confirmados de COVID, todos los protocolos ministeriales e institucionales incluyen entonces estos equipos de protección personal, de que tienen que estar disponibles, tienen que ser adecuados para la función y el nivel de atención, y además tienen que usarse en forma correcta tanto su instalación y retiro, con una capacitación y una supervisión adecuada. Otra cosa importante que está dentro de las preguntas que hace Mariela en relación a qué tipo de EPP en el fondo utilizar dependiendo del riesgo, porque en el contexto actual de la pandemia podemos hablar de pacientes sospechosos y pacientes confirmados de COVID. Cada vez más hay pacientes sospechosos de COVID, ya sabiendo la importancia cada vez más del porcentaje de personas asintomáticas que están transmitiendo en forma inadvertida la infección. Y por lo tanto, los protocolos institucionales tienen que tener claro cuáles los EPP que se tienen que utilizar de acuerdo al nivel de atención, si son áreas administrativas o clínicas o áreas de aislamiento, áreas COVID, UCI, etcétera, y también de acuerdo a la evaluación de riesgo individual sobre el procedimiento que yo voy a realizar frente al paciente, o sea, y eso también está en el marco de las precauciones estándar. Yo, antes de atender a un paciente, evalúo el riesgo del procedimiento que voy a realizar, si va a haber o no exposición a fluidos o salpicadura o eventual salpicadura de fluidos, y por lo tanto tengo que evaluar el riesgo y ocupar elementos de protección personal acordes al riesgo del procedimiento que yo voy a efectuar. Eso es más o menos la parte general de introducción. Muchas gracias, doctora. Vamos a ir profundizando en cada uno de los temas que de alguna forma la doctora y el abogado ya contextualizaron. Entonces ahora vamos a ir directo a sus consultas. Abogado Ernesto, preguntar, entonces si nos puedes reiterar y remarcar si existe una obligación legal de la dirección del hospital de proporcionar los EPP adecuados según instrucciones del MinSal, y si esto corresponde tanto en el servicio público o en aquellos que trabajan en un SAR, en un SAPU, en cualquier empleado del servicio público. Sí, Mariela, existe obviamente la obligación establecida en las normas legales que antes definíamos como componentes del marco legal por parte de las jefaturas de los servicios. Son estas personas o entidades, digamos, las que están llamadas a velar por dos cosas en particular. Uno, porque exista la adecuada disponibilidad de estos elementos de protección personal, y en segundo lugar, porque los funcionarios los utilicen del modo adecuado. Como muy bien refería la doctora Coria, efectivamente es importante que exista capacitación, que exista conciencia de parte del funcionario público, en el sentido de que no solamente es usarlo, sino que bien usarlo porque tienen un fin definido, tienen un objeto bastante específico, y obviamente el buen uso de esto contribuye a conseguir ese específico, pero en lo medular
efectivamente son las jefaturas de los servicios las que están llamadas legalmente a propiciarlos y a mantenerlos. Sin diferenciar, perdón, Mariela, sin diferenciar si se trata de SAPU, SAR, hospital, CEFAM. Tratándose de un ente de la administración del Estado en sentido amplio, son las jefaturas de los servicios a las que les corresponde esta preocupación en particular. Perfecto, Ernesto. ¿Y qué es lo que pasa en el caso de los médicos que trabajan en el área privada o que no cuentan con un contrato? ¿Hay una diferencia? A ver, los médicos que trabajan en el área privada, los funcionarios del ámbito privado, los trabajadores del ámbito privado, ¿cierto?, tienen una regulación establecida principalmente en la norma del artículo 184 del Código del Trabajo, la que también hace expresión de esta misma definición para el sector público. El sector público, como te decía, es la jefatura del servicio. Bueno, en el sector privado, el artículo 184 citado, establece que esta obligación es del empleador. Es el empleador quien debe propiciar un espacio laboral libre y seguro para la salud, para la integridad física y psíquica del trabajador. En consecuencia, es exactamente la misma situación, en el sentido de establecerse de parte de quién viene esta obligación de mantenerlos y de velar por su uso. Y respecto de los trabajadores que están con prestación de servicio, ahí no hay relación de trabajo, no hay relación laboral formal. El prestador de servicio es libre de prestar el servicio en las condiciones, sin horario, sin alguna instrucción específica que determine la existencia de un vínculo de dependencia o subordinación entre él y quien le encargó el servicio. Por lo tanto, ahí no existe la obligación de parte del empleador o de las jefaturas que hemos mencionado, porque sencillamente no las hay. Un contrato de prestación de servicio es absolutamente distinto y no tiene esta jerarquización entre las partes. Perfecto, muchas gracias, Ernesto. Doctora, ¿hay alguna diferencia entre la normativa del MinSal y lo que recomiendan las sociedades científicas respecto al adecuado uso y al tipo de equipos de protección? En estricto rigor no, hay cierto ya consenso sobre el tipo de elemento de protección teniendo claramente lo que dije antes, un marco normativo del Ministerio de Salud antiguo, que es nuestra norma 124, y el uso de elementos de protección personal, de acuerdo al nivel de atención y de acuerdo a la exposición, al riesgo de exposición frente a fluidos, y salpicadura de secreciones. Y en ese sentido se ha trabajado en forma coordinada las sociedades científicas, principalmente la Sociedad de Infectología, con el Ministerio sobre cuál es la definición de los elementos de protección personal y cuáles se tienen que utilizar para cierto nivel de atención y cierto nivel de exposición. Básicamente, como ustedes saben, la gran diferencia en relación al nivel de exposición que determina el Ministerio de Salud son los procedimientos que van a generar aerosoles versus los procedimientos no aerosoles, y eso hay bastante en la sociedad científica y en la literatura internacional sobre el tipo de EPP a usar, principalmente el tipo de mascarilla a usar en relación a los procedimientos no generadores de aerosoles, que vamos a usar mascarilla de tipo quirúrgica, versus los procedimientos generadores de aerosoles que están claramente definidos en los protocolos ministeriales sobre cuáles son los procedimientos generadores de aerosoles, y solamente en esos procedimientos utilizar mascarillas de alta eficiencia del tipo N95. Perfecto, doctora. Ernesto, ¿qué puede hacer el médico? Nos pregunta si es que no considera que no cuenta con la EPP necesaria para su atención. ¿Puede denunciar la falta de EPP? Sí, a ver, Mariela, hay que, en relación a esta pregunta, hay que apuntar a varias cuestiones, varios aspectos que es necesario que los médicos en particular tengan presente.
por un lado, no deben olvidar de que independiente de la falta, ausencia o dotación incompleta o problemas relativos con los EPP, estamos en el marco de una relación médico-paciente, en la atención de pacientes, en la atención de personas que requieren atención de salud, valga la redundancia. Y en ese sentido, el actuar que deben tener debe siempre apegarse a las normas de la Lex Artis. Y en este caso, la definición la marca el cuadro clínico del paciente más que la necesidad de algún elemento especial para atender a ese paciente. Por lo tanto, ese es un aspecto que es relevante, a mi juicio, que los profesionales de la salud tengan en consideración. Un segundo aspecto que es relevante también es que, tal cual decía la doctora Coria, aquí es la norma 124, establece la posibilidad de ir revisando, no solamente en el marco del COVID-19, no solamente en el marco de la pandemia, de ir revisando la existencia, la dotación y la forma en que están funcionando lo que diga relación con los EPP. Por lo tanto, no es conveniente esperar al momento de la atención de un paciente para velar o preocuparse de los elementos de protección personal. Lo criterioso, a nuestro juicio, y lo recomendable desde el punto de vista legal, es que esa prevención sea efectuada antes. La revisión de la existencia de estos EPP debe ser efectuada antes de atender pacientes. ¿Para qué? Para no forzar la atención del paciente, para no forzar la relación médico-paciente, la consulta, el examen, para no forzar la Lex Artis en el sentido de poder propiciar por alguna dificultad que pudiera surgir por una mala o no atención, para no propiciar algún grado de responsabilidad respecto al profesional de la salud. Eso como segundo aspecto. Y como tercer aspecto, tratándose de funcionarios públicos, como les señalaba, existe esta obligatoriedad del funcionario público de mantener siempre la continuidad del servicio, de prestar siempre la función para la cual fue contratado y la función que le corresponde desarrollar en realidad, dada su calidad, y en este caso específico, de médico cirujano. En consecuencia, no puede negarse por una eventual falta o por una eventual disconformidad de protocolo respecto de los EPP, por una eventual mal estado de los EPP, por ejemplo, no puede negarse a brindar la continuidad en la atención a los pacientes. ¿Qué puede hacer respecto de esto? Efectivamente tienen un derecho, tienen dos derechos básicos, diría yo, Mariela. En primer lugar, tienen el derecho de representar esta falta, de representar ¿a quién? A la jefatura del asumir. Si hay alguna dificultad por la falta de un EPP y es obligado a prestar el servicio público del que estamos hablando, efectivamente se podría derivar en una responsabilidad posterior por alguna dificultad en esa prestación en tales condiciones. Y esa no es misión del profesional, del médico que está atendiendo a un paciente, no es su misión propiciar estos elementos de protección personal, no es su misión mantenerlos, pero sí es su misión entregar el servicio. ¿Se fija? Entonces, es posible siempre, ante esta carencia, representar a la jefatura, representar por escrito a la jefatura la falta. Y en segundo lugar, también tienen siempre el derecho de solicitar que se fiscalice el cumplimiento de estas obligaciones por parte de la jefatura. Y esta fiscalización corresponde hoy día a las secretarías regionales ministeriales de salud. Recurriendo a ellas, ¿para qué? Para que se determine si existe o no existe un incumplimiento completo o incompleto de esta obligación de las jefaturas de proporcionar los elementos de protección personal. Ese sería, a mi juicio, Mariela, el segundo aspecto que establece un derecho o una posibilidad de reaccionar frente a estas faltas. Ernesto, y claro, les recuerdo a los doctores, estamos en el segundo tema donde efectivamente estamos poniendo el foco en los derechos que tienen los profesionales de la salud. ¿Pueden pedir algún rol del comité paritario, Ernesto?
Sí, Mariela, también existe esa posibilidad dentro de los establecimientos públicos. El comité paritario sí tiene una misión particularmente establecida en los reglamentos internos, en la ley también, respecto de la mantención de condiciones básicas sanitarias en los lugares de trabajo, y por supuesto que también ahí tiene un aspecto, un ámbito de fiscalización o una posibilidad de recurrir a un ente que está establecido en favor de las personas que trabajan en el servicio. También hoy día existe en la segunda de estas circulares que mencionaba yo como marco general, en la C37 número 2 de abril del año 2020, 3 de abril del año 2020, también existe la definición de que se debe en cada establecimiento de salud o en cada servicio designar una persona encargada en particular sobre el tema de los EPP en tiempos de COVID. En tiempos de COVID, no nos olvidemos lo que decía la doctora Coria con mucha precisión, de que los elementos de protección personal no son un saco donde cabe todo. Hoy día estamos hablando de elementos de protección personal en este ámbito del COVID, y por eso la definición refería precisamente a esto. Por lo tanto, respecto de estos elementos de protección personal, en esta segunda circular que mencioné, existe la obligación de designar a un encargado, y también se puede recurrir justamente a esa persona, a ese funcionario, para velar por el cumplimiento de esta obligación, de mantener la disponibilidad en número suficiente y el uso de los elementos de protección personal. Gracias, Ernesto. Y doctora, y en realidad esta consulta también Ernesto puede después complementar. Frente a esta preocupación, hay profesionales también que llevan sus propios elementos de protección. ¿Qué opina usted de eso? Y en general veo algunas consultas en el chat como que esta preocupación, reitera la preocupación de que, puta, si tenemos que atender como sea y cualquiera puede ser una persona que nos contagie, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones, doctora? Bueno, como ya hemos dicho, los elementos de protección personal están incluidos dentro de nuestro marco técnico, que son las circulares que ha dicho Ernesto en relación al uso de equipo de protección personal, y el Ministerio los tiene claramente definidos cuáles son los elementos de protección personal y cuáles no corresponden a elementos de protección personal en relación a esta pandemia. Básicamente los elementos de protección personal en esta pandemia es el uso de mascarilla, y depende del tipo de mascarilla, dependiendo de si uno va a realizar un procedimiento que genera o no genera aerosoles. Uso de protección ocular, ya sea antiparra, el Ministerio acepta uso de antiparra o uso de escudo facial. Uso de un delantal desechable, plástico, antifluido, desechable de un solo uso, y guantes también desechables de un solo uso. Básicamente esos son los elementos de protección personal. Salud. El tipo de elemento personal basado en la normativa técnica ministerial deben también estar definidos de acuerdo a protocolos institucionales. O sea, cada institución de salud tiene que tener un protocolo de acorde al tipo de elemento de protección personal que su establecimiento, tipo de PP que o debe usar, debe estar en relación y de acuerdo y aceptado en los protocolos internos institucionales, ¿ya? Y eso básicamente en relación a lo que hablamos antes de que los EPPs, primero que nada, tienen que tener una certificación adecuada como un insumo médico, ¿ya? En segundo lugar, tienen que tener no solamente certificación internacional, sino que certificación nacional, que tienen que, ahora las mascarillas, por ejemplo, tipo en un registro nacional del instituto, podría buscar si claramente esa mascarilla está inscrita desde el punto de vista provisional en el Instituto de Salud Pública, y si no es así, no utilizarla. Y tiene que los elementos de protección personal tener una ficha técnica también clara y que cumpla todas las especificaciones técnicas para las cuales se tienen que requerir. Tiene que haber protocolos de manejo, tanto de instalación como de retiro de estas EPP institucionales,
Y lo más importante, cuando uno utiliza personal como no desechable, llámese antiparras u otro tipo de escudo facial u otra EPP en que se considera como reutilizable, tienen que existir protocolos de retiro, limpieza, aseo y desinfección de estos elementos, que ya como dije, inadecuados, sobre todo de estos elementos contaminados, y su inadecuada limpieza o desinfección aumenta el riesgo de contaminación para el personal de salud. Por lo tanto, uno podría abrir protección personal o personal, pero dentro del contexto de que tienen que estar aceptados por la institución, tiene que haber protocolos adecuados y principalmente capacitación y supervisión en su uso, y sobre todo sobre limpieza, desinfección y almacenamiento de estos equipos. Gracias, doctora. Sí, vamos a volver respecto al adecuado uso, y no quiero que se me quede fuera la consulta que nos habían hecho y que también se repite en el chat. Ernesto, ¿pueden los médicos llevar sus propias EPPs y se las pueden quitar? A ver, de poder, lo pueden hacer. Efectivamente pueden llevar sus propias EPP. Poder quitárselas, no se la pueden quitar, son bienes propios. Por lo tanto, no existe prohibición, perdón, no existe el derecho para retirarla o quitársela. Lo que sí deben cumplir y deben velar siempre es que no olviden que todas estas materias están establecidas en reglamentos y en particular en protocolos. Por lo tanto, lo que se debe utilizar es lo que el protocolo o reglamento específico detalla. Es eso. No podemos usar una mascarilla porque nosotros personalmente estimemos que su uso es más adecuado, es más protector que aquello que está establecido en el protocolo. Los funcionarios públicos generalmente, generalmente nos olvidamos a veces de que la relación que tenemos con la administración del Estado, con el empleador Estado, es jerarquizada. Y en ese sentido, lo que se toma como decisión de autoridad y se reduce a un protocolo, a un reglamento, es obligatorio de cumplir. En ese sentido también no es válido usar algo propio en perjuicio o en desmedro, sin usar lo que está protocolizado. Eso puede generar algún grado de responsabilidad administrativa posterior y obviamente algún grado de problema si la dificultad se extiende más allá del establecimiento de salud, pero en términos generales es lo que está protocolizado, lo que se debe usar y en la forma en que está protocolizado. Disculpa. Ernesto, y tenemos una consulta en el chat al respecto, y no la quiero dejar pasar porque sé que le preocupa harto y nos han reiterado la consulta. Es un caso, un ejemplo, dice, y si la doctora también me lo escucha de todas formas. Yo tengo full face personal solo para pabellón, compré filtros y me encargo que esté estéril. Alguien me comentó que en el hospital no me permitirán usarlo, solo la que ellos me suministren, la mascarilla 95, y equipo de uso común del hospital, lo cual considero que no es justo, ya que la mascarilla 95 le causó mareos al usarla, y no quiero hacer uso de escudos faciales de uso común para cirugía. ¿Esto es legal? A ver, Mariela, insisto en el tema. Lo legal es usar lo que el protocolo indica. Eso es lo legal. Obviamente pueden existir una serie de situaciones de excepción que pudieran permitir, como excepcional, ¿cierto?, un uso distinto de aquello que está establecido en el protocolo. No debemos salir de eso, o abandonar esa idea, esa convicción. Lo que está establecido en el protocolo es lo que se debe cumplir. Alguna excepción, por supuesto, que es atendible. También aquí hay una cosa que no deben olvidar. Aquí están hablando entre profesionales. Aquí se está hablando entre principalmente médicos que están en condiciones, ¿cierto?, de plantear un argumento como para explicar
una solicitud de excepcionarse del uso del protocolo, pero para que puedan llegar a acuerdo y puedan conversar sobre esas materias. Lo que es importante, sí, es indicar de que el protocolo es lo que obliga, el protocolo es lo que se debe cumplir en términos generales. Gracias, Ernesto. Doctora, ¿y quién es el encargado de supervisar que esto se produzca, que estos protocolos se cumplan? Los protocolos responsabilidad del programa de control de infecciones, digamos, de la unidad de control de infecciones de cada establecimiento, que depende directamente de la autoridad máxima del establecimiento de salud. Puede ser un director del hospital, del consultorio, etcétera. Ahora, en el tema legal de los hay un aspecto legal, los protocolos si no se cumplen, pues arriesgan sumario tanto administrativo, etcétera, etcétera, por la autoridad del establecimiento de salud. Pero básicamente, uno, ¿por qué realiza protocolos? En el fondo, uno realiza protocolos justamente para que la gente utilice los elementos de protección personal adecuados, para que se capacite con respecto a ellos, para que se supervise su correcto uso, etcétera. Y ficha adecuada. Eso no se, de buenas a primeras, no se permite, digamos, el uso de elementos de protección personal extraídos personalmente, o algunos tipos de que no están normados ni protocolizados en la institución. Básicamente es por eso, porque la gente no sabe usarlos, o si los usa en forma inadecuada, aumenta el riesgo de contaminación. Por lo tanto, frente a situaciones excepcionales, como decía Ernesto, si hay alguna situación... Se nos cayó, parece, la doctora, ¿no? Ahí se está reconectando. Doctora, la escuchamos. Si se toma la decisión a nivel institucional de que se va a utilizar un elemento de protección personal reutilizable, distinto, digamos, al que estaba protocolizado, y que se toma decisión, se hace en forma excepcional por alguna escasez extrema de un elemento específicamente, por ejemplo, la mascarilla N95, yo insisto en que esa decisión tiene que ser a nivel del establecimiento. Tienen que hacer protocolos sobre su adecuado uso y manejo para que la gente y el personal los conozca, se familiaricen con ellos y se utilicen se capaciten en forma adecuada y se utilicen en forma adecuada, pero como una condición excepcional, avalado por la máxima autoridad del establecimiento y con protocolos establecidos, o sea, confeccionar protocolos para que su uso sea adecuado y su desinfección y almacenamiento también sea adecuado. Perfecto, doctora. Mariela. ¿Ernesto? Sí, me gustaría, porque lo entendí en tu pregunta también, y también complementando lo que dice la doctora Coria muy bien, es que uno no debe olvidar tampoco de que aquí estamos en el ejercicio de facultades de las jefaturas. Por lo tanto, las jefaturas, obviamente luego de análisis que hará a través de las reuniones que con el resto de los profesionales, funcionarios que participan o que están bajo el nivel jerárquico de esa jefatura, pueden llegar a conclusiones que hagan necesario modificar protocolos, establecer situaciones de excepción, establecer situaciones nuevas. No hay una norma general que diga con precisión y definición en piedra, grabado en piedra, de que las cosas no puedan cambiarse. Las cosas sí pueden cambiarse atendiendo a la dinámica que esta situación de pandemia va configurando día a día. Esta no es una situación que uno establezca como que quedó definida desde el primer momento y de ahí para adelante no se puede cambiar, todo lo contrario. Una facultad que tiene una jefatura de servicio es para ejercerla adecuándola a la realidad que el día a día le va imponiendo. Por lo tanto, no es algo que quede como un sacramento que es imposible no observar. Es posible establecer este tipo de situaciones.
Muchas gracias, Ernesto. Y bastante parecido también otro caso, y el último caso en estos temas, porque ya llevamos la mitad de la entrevista y tenemos que avanzar en algunas otras consultas, pero esto nos puede servir para cerrar porque es un caso en el ámbito privado que nos consultaba, dice que les quitaron los EPP porque les dijeron que tenían algún tipo de falla. El médico o médica dice que lleva su propia o usa la mascarilla 95, su antiparra, y que le daban la pechera, solo le daban la pechera azul, pero ahora por escasez tampoco se la están dando. Dije que si no se la daban, sí, que si no, él dice que si no se la entregan, amenazó de alguna forma con cancelar las consultas. Quiere saber si es obligación también en el área privada de que se los provean. Sí, Mariela, es obligación, como señalábamos anteriormente en el artículo 184 del Código del Trabajo, está la obligación del empleador de proporcionar o de preocuparse, de velar porque el lugar de trabajo sea libre de agentes que puedan definir algún grado de riesgo para la salud de los trabajadores. En ese sentido existe esa obligación absolutamente clara. Ahora, respecto de qué pudieran hacer, porque también es muy recurrente, que no solamente interesa dónde está la norma que protege, sino que cómo puedo ejercer, cómo puedo usar esa norma. En el ámbito privado hay varias posibilidades. Yo diría que a lo menos 3 que son bastante interesantes de tomar en consideración. Por un lado, está siempre la posibilidad de solicitar una fiscalización, porque también la ley le entrega hoy día a las secretarías regionales ministeriales de salud la posibilidad de iniciar sumarios sanitarios respecto de empresas privadas y empresas privadas en que no se está dando cumplimiento a esta disposición del artículo 184 citado. Por lo tanto, esa es una alternativa de reacción frente a esta situación. En segundo lugar, también al ente encargado por la ley en nuestros ordenamientos jurídicos, que es la Inspección del Trabajo, para que también efectúe fiscalizaciones respecto del cumplimiento. Obviamente, si define la Inspección del Trabajo algún grado de incumplimiento en materia sanitaria, va a remitir los antecedentes a la Seremi para la instrucción del sumario sanitario que corresponda. Y en tercer lugar, siempre existe la posibilidad, y hoy día, mejor dicho, hoy día existe la posibilidad de que los trabajadores que se sientan vulnerados en esta materia, en la integridad física, en un riesgo para su salud, puedan recurrir al juzgado del trabajo respectivo a través de una denuncia por vulneración de derechos fundamentales durante la vigencia de la relación de trabajo. Esta es una acción que está establecida en el Código del Trabajo, que está establecida y que no significa el término de la relación de trabajo. Por lo tanto, hoy día sí se puede recurrir, sí se puede asistir a los tribunales del trabajo para propiciar la defensa de los trabajadores en esta materia, insisto, y lo que es relevante, sin que la relación de trabajo termine. Muchas gracias, Ernesto. Ojalá que no sea necesario llegar a eso y siempre esperamos que haya una conversación previa, que haya el diálogo con la jefatura y con los superiores y con quien corresponda. Y ahora, bueno, y justamente ahora vamos a pasar a los deberes para el correcto uso y cuál es la importancia de por qué no es tan fácil, y una consulta que nos llegaba era, ¿puedo negarme a atender si es que considero que no tengo los elementos de protección adecuados? ¿Qué me pasa si me niego a atender? Y específicamente, ¿qué pasa frente a una urgencia vital y que no dispongo de EPP? Sigo primero contigo, Ernesto. Bien. A ver, tratándose de una urgencia vital, la ausencia o no, tal cual lo dije antes, que no debemos olvidar que estamos en el marco también de lo que constituye la relación médico-paciente. La obligación de asistir a una persona que requiere atención de salud. Y obviamente cuando hay un riesgo vital, y eso se establece especialmente en lo que es en la ley de derechos y deberes de los pacientes, en que el riesgo de vida o el riesgo de un daño físico o un daño a la salud importante se establece como excepción para todos aquellos derechos que hoy día se establecen en favor de los pacientes, es decir, se salvaguardan estos dos elementos
preponderantes respecto de la salud de una persona, ¿cierto? Tratándose de un evidente riesgo vital, no existe causal que pueda eximir al médico de su obligación de no asistir a una persona en tales condiciones. Y la verdad que frente a un tribunal por un eventual reclamo de familiares o de terceros respecto de esta conducta del médico, la verdad que sería bastante complejo de explicar y de hacer que el juez entienda o el Ministerio Público entienda que porque faltaba un elemento de protección personal, simplemente el profesional no atendió, no brindó la atención que una persona en riesgo de vida necesitaba. Eso por una parte. Ahora, en lo que dice relación, Mariela, con qué pasa si no uso estos elementos de protección personal. Bueno, hay que distinguir acá, de nuevo, el ámbito público del ámbito privado. En el ámbito privado, las obligaciones a las que está sujeta una persona que está contratada están establecidas en este vínculo, en este acto jurídico, en el contrato. Y por lo tanto, no cumplirlas puede determinar, estoy hablando en términos generales, obviamente cada caso específico hay que analizarlo en su momento y en su contexto, ¿cierto? En términos generales, uno puede definir que si un trabajador incumple una de esas obligaciones que están establecidas como esenciales en el contrato de trabajo, puede perder el trabajo sin derecho a indemnización alguna, como regla general, sin perjuicio que puede reclamar y etcétera, recurrir a los tribunales de justicia para que determine si el despido fue o no injustificado. Eso en términos generales. Y respecto del funcionario público, el no uso también puede ser sancionado, pero aquí hay una diferencia con el ámbito privado. El término de un contrato de trabajo por incumplimiento de obligaciones del mismo en el ámbito privado es inmediato, sin ningún procedimiento previo. En cambio, el término de la vinculación de un funcionario público con el Estado no es inmediata. Por lo tanto, si alguien es sorprendido, por ejemplo, sin una mascarilla en un servicio de un hospital, no va a ser despedido de inmediato, no puede serlo por lo demás. ¿Por qué? Porque para aplicar las sanciones que el Estatuto Administrativo contempla, entre otras, la más grave, la desvinculación de un trabajador, se requiere previamente, sí o sí, la instrucción de un sumario administrativo, en el cual el funcionario podrá argumentar en su defensa y podrá presentar los medios de prueba para propiciar la decisión final del jefe de la autoridad en el sentido de o no despedirlo o absolverlo o aplicar una sanción menor. Pero sí puede traer aparejada una sanción. No estoy diciendo en el caso de los funcionarios públicos que esa sanción vaya a ser la destitución, no, pero hay otras de inferior rango a esta que sí pudiera aplicarse. Una amonestación verbal, una amonestación por escrito, una censura, una multa, pero siempre tras el correspondiente sumario administrativo. Además, es objeto de anotaciones de demérito, las cuales también tienen un proceso. Aquí no hay sumario administrativo, pero también tienen un proceso de reclamación en contra de esa anotación de demérito. Eso pudiera sucederle, Mariela, a una persona que no utiliza el TTP. Muchas gracias, Ernesto. Doctora, ¿nos quisiera agregar algo respecto a esta preocupación que tienen los médicos de no estar contando con las EPP adecuadas frente a los pacientes? En primer lugar, uno debiera definir a qué le llaman EPP no adecuada, cuando dicen no me están entregando las EPP que yo considero que debiera usar o que yo considero que debieran darme. Y es por eso que yo vuelvo a insistir en que los establecimientos de salud, tanto salud privadas o públicas, deben contar con protocolos claros que son los equipos adecuados. Si eso está protocolizado y definido, también para el funcionario es una defensa, un marco a que atenerse de cuáles son los elementos de protección personal que yo voy a exigir en su momento, dependiendo del procedimiento que voy a hacer a determinado paciente. Entonces, es importante que están protocolizadas por la institución, necesariamente las que yo
debieran darme. Y uno de los ejemplos, para volver un poquito atrás, son las famosas estos respiradores reutilizables de medio rostro o de rostro completo, por ejemplo, que podría exigir algún funcionario, como por ejemplo en anestesia, pero si esa EPP no está institucionalizada, no está dentro de los protocolos, no hay protocolos de uso, de desinfección, etcétera, etcétera, obviamente es que es probable de que no se le entregue ese tipo de elemento de protección personal porque no está protocolizado. Pero claramente, como dice Ernesto, los protocolos se van variando en todas las instituciones de los protocolos, porque en relación a la pandemia también ha habido mayor evidencia científica de cuáles son los procedimientos y cuáles son las EPPs que uno debiera usar, y por lo tanto todos estos protocolos son dinámicos, han ido variando, pero obviamente tienen que tener autorización y resolución de cada institución, tienen que estar socializadas por todas las personas y tienen que estar capacitadas para su uso, digamos, y no traer elementos de protección personal que no se conocen en la institución y que las personas no las conozcan y no sepan usarlas, y probablemente aumente el riesgo de usarlas. Hago un entre paréntesis en relación, porque hubo varias preguntas con estos famosos respiradores full face o de rostro completo, de rostro o medio rostro, en que estos equipos son equipos de uso industrial, no son insumos médicos, ¿ya? Por lo tanto, el Instituto de Salud Pública no los tiene inscritos ni siquiera provisionalmente como un elemento de protección personal para el personal de salud, para uso clínico. Saber que tienen filtros de alta eficiencia, se extrapola al uso de personal de salud, pero no, del punto de vista legal también nos podría decir algo Ernesto, no están, si no es un insumo médico, si no está autorizado para uso médico, ahí hay probablemente un vacío legal también al respecto de su uso en instituciones de salud cuando no están considerados así. De hecho, por ejemplo, los representantes de estos respiradores y de esos filtros, que son filtros de alta eficiencia, sin embargo, cuando uno revisa las fichas técnicas de estos filtros, los filtros te dicen filtración de partículas 99,5%, pero en ninguna parte te dice y no tienen pruebas de eficiencia de filtración de partículas virales, solamente partículas inertes para un uso médico. Así que ese es un tema también que hay que revisar y que cada institución debe realizar y discutir antes de su aprobación en los usos en el ámbito médico, digamos. Gracias, doctora. Ernesto, antes de darte la palabra, aprovecho de inmediato a hacerte una consulta. Y yo sé que las respuestas a veces no son necesariamente lo que quisiéramos, porque estamos viviendo una situación crítica y bien cortito, porque este tema le voy a recomendar a los médicos que puedan ir a otras entrevistas que hemos hablado sobre qué pasa con los accidentes o con una enfermedad laboral como es COVID. Pero en ese sentido alguien pregunta, ¿puedo demandar en caso que, como no me entregaron las EPP suficientes, contraigo el COVID? Yo me imagino, a ver, sí, la respuesta en términos generales tiene que ser sí, es sí. Habría que, hoy día la ley de accidentes del trabajo en particular, en materia de la administración del Estado, sí tiene aplicación, y en particular se ha establecido que las personas que adquieran o se contagien por COVID-19 durante el ejercicio de su función, porque una de las cosas que se tiene que analizar y establecer es la trazabilidad, o sea, trabajando si contagió, quedan protegidas por la ley de accidentes y por los seguros que se indica en la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, efectivamente, en base a eso, sí pudiera iniciar una demanda. Muchas veces también se establece
la duda de, mire, yo soy funcionario público, ¿puedo yo demandar a mi servicio? Y se tiende a creer que no se puede. Sin embargo, cuando se trata de intereses propios, en este caso del funcionario público, sí se puede. Es una de las situaciones de excepción a aquella norma de que el funcionario público no puede demandar a la administración del Estado. En este caso específico, cuando el interés es personal, es propio del funcionario público, sí puede demandar a la administración del Estado y si no le han propiciado los elementos de protección personal y con ello trae aparejado para él un contagio y perjuicio, en términos generales, por supuesto que podría demandar. Y en el ámbito privado, exactamente la misma situación, sin discusión o aplicación específica. Gracias, Ernesto. Y doctora, manteniendo la línea de la preocupación que se tiene, y efectivamente usted ha mencionado la importancia del correcto uso y de la capacitación para el uso, pero esto no siempre se da, o hay cierta preocupación porque hay mucho recambio por la escasez que hay, o poco recambio, perdón, por la escasez de elementos. ¿Qué se puede hacer ahí? O sea, me parece que es súper importante este tipo de entrevistas, que se socialice esta información para que ojalá haya los espacios para estas capacitaciones, pero sé que sabemos que estamos en un contexto muy crítico y con mucho dinamismo, entonces no sé si eso, cómo pueden los médicos pedir esta mejor formación, esta mejor capacitación para el correcto uso, frente a la preocupación que les motiva el que se estén no desinfectando quizás correctamente, entregándoles el material por más horas de las que debiesen usarse. Sí, bueno, claramente ya hemos dicho que la capacitación es lo más importante y los funcionarios deben exigir a su institución esta capacitación, que sea formal, que sea sistemática y que tenga también aspectos prácticos y de supervisión de que se utilicen en forma correcta, o sea, una supervisión directa de que lo están haciendo bien. Eso es muy exigible desde el punto de vista del funcionario, del personal, exigir esta capacitación, y de hecho los servicios de salud y las autoridades sanitarias también están exigiendo que el 100% del personal esté capacitado con respecto al uso y el manejo de las EPP. Ahora, con respecto y frente a la probable... ya dijimos, circular C37 número 2 del 3 de abril del 2020, habla sobre la racionalización del uso de los equipos de protección personal en el contexto de la atención de pacientes durante la pandemia COVID-19, y ellos declaran y autorizan el uso extendido de las EPP para racionalizar y reducir el consumo de las EPP en situaciones de escasez, y el uso extendido se define y se debe entender como utilizar y mantener un mismo EPP durante la atención directa de varios pacientes de manera secuencial, sin removerlo ni reemplazarlo en unidades de atención de pacientes COVID o sospechosos de COVID, como una medida efectiva para proteger al personal de la salud. En ese contexto se define específicamente al uso extendido de mascarilla de tipo quirúrgica o N95, y el uso extendido también de escudos faciales y antiparras. Hace una salvedad con respecto a las delantales o pecheras impermeables desechables, y los guantes, que tienen que ser de un solo uso y deben ser eliminados entre paciente y paciente. También hay una capítulo sobre desinfección y de reuso de los elementos de protección personal, y que la desinfección se puede hacer solamente y lo autoriza solamente para los escudos faciales y las antiparras, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Así que hay un marco técnico, digamos, emanado del Ministerio de Salud sobre el uso extendido de las EPP y desinfección para el uso de la EPP. Ahora,
considerar que me están dando poca cantidad o unidad de EPP por día, por ejemplo, hay que verlo dependiendo de cada EPP. Por ejemplo, las mascarillas de tipo quirúrgica, se sabe que su uso extendido no debiera extenderse más allá de 4 o 6 horas, o del momento en que uno de cómo uno las usa, cuando ya las encuentra que están humedecidas por el uso, o hay que eliminarlas inmediatamente cuando se encuentran deterioradas, manchadas o contaminadas. Las N95 tienen una mayor vida útil, digamos, durante horas continuas, digamos, puede ser incluso hasta 9, 10 horas, pero obviamente hay situaciones en que uno debiera sacársela, como por ejemplo durante el horario de colación, etcétera, etcétera, en que claramente uno debiera cambiársela. Pero, como digo, el funcionario debe exigir también, cuando considera que el EPP está contaminado, está manchado, visiblemente sucio o deteriorado, es obligación de la institución entregar, digamos, más cantidad de EPP para completar el turno. Doctora, y hay una pregunta muy técnica que habíamos recibido en los formularios y se está repitiendo en el chat, que habla de... se la voy a leer lo más textual posible. Pueden las clínicas u hospitales restringir el uso de EPP propias de mayor calidad a la que ellos entregan. Esto es porque se entregan las N95, pero no se realiza el FIT test cualitativo, que es mandatorio según OSHA, cada 12 meses. ¿Cómo es posible que se designen como equivalentes las KN95 que no cumplen con la norma 42 CRF 84 de OSHA? Y esto ha provocado una discusión acá en el chat. No sé, doctora, si puede referirse a algo, a esta normativa internacional. Bueno, la normativa OSHA es es del Instituto de Seguridad del Trabajo de Estados Unidos, ¿ya? No tiene un ámbito médico específicamente. La certificación de los insumos médicos y principalmente en distintas certificación del tipo médico, del Instituto Médico tanto de Estados Unidos como europea, como normativa europea, que es la NIOSH, que es la de Estados Unidos específicamente, que la NIOSH es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, que las certificadas por americano, y la Unidad Europea, la Comunidad Europea tiene otro tipo de certificación que no son las N95, sino que son las con filtro distinto FPP2 o FPP3. Así que son distintas certificaciones internacionales. Es importante también saber que en el marco nacional, la institución que vela por la certificación de los insumos médicos, los dispositivos médicos, es el Instituto de Salud Pública, y es este el nivel de certificación de la mascarilla. Doctora, estamos teniendo problemas con su conexión. No sé si me escucha. ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? Ahí retomó. Ya. Si puede repetir lo último. Y lo último es que tenemos nosotros que basarnos en el marco institucional nacional, en que el laboratorio de referencia del Instituto de Salud Pública es nuestra institución que autoriza los insumos médicos y los dispositivos médicos, y en este contexto de la pandemia autorizó ciertas N95 que son equivalentes. Por lo tanto, tienen certificación provisional por el Instituto de Salud Pública, y si uno quiere revisarlas, las N95 que adquiere cada hospital o incluso uno adquiere en forma particular, puede revisarlas en la página del Instituto de Salud Pública para ver si el modelo de N95 están autorizadas en forma provisional por el Instituto de Salud Pública. Y esas incluyen mascarillas N95 americanas, pero también incluyen las mascarillas KN95, que son como las equivalentes N95, pero de origen chino. Hay una o dos modelos chinos KN95 que están autorizados provisionalmente por el Instituto de Salud Pública. Ese es nuestro marco institucional nacional que nosotros debemos revisar cada vez que adquirimos en los hospitales o en las instituciones las mascarillas a usar. Tenemos que
entonces revisar si están autorizadas por el Instituto de Salud Pública. También, perdón, había una pregunta del chat o un comentario del chat porque hizo una referencia en respecto a los respiradores reutilizables. Sí, claramente es muy importante cuando uno elige los respiradores utilizar los filtros adecuados. Alguien estaba hablando que los filtros P100 son los que dan mayor seguridad y podrían tener pruebas en algunos virus respiratorios. Eso es verdad, o sea, es importante también para si alguien o alguna institución va a adquirir este tipo de respiradores, tienen que utilizar respiradores en forma adecuada, que tengan una ficha técnica y especificaciones técnicas, principalmente, no solamente del equipo, sino que los filtros que se van a usar, porque hay filtros para determinadas actividades, actividad minera, etcétera. Los P100, que en el fondo son los que se usan para cuando el personal de salud utiliza sustancias tóxicas. Nosotros lo usamos, por ejemplo, para las quimioterapias, usamos mascarillas con P100, con filtro P100. Mariela. Ernesto. Sí, me gustaría, antes de seguir con esto, como precisar una cosa en relación a los protocolos. Como estamos viendo que toda esta materia está reglamentada, incluida en protocolos, yo creo que es importante que tengan en consideración que si bien los protocolos son elementos de referencia, y por ello también pueden ser cambiados según el ejercicio, tal cual decía antes, de las facultades de las jefaturas, ¿cierto? Una vez que están establecidos, son obligatorios para aquellos que los utilizan. Y en ese sentido no podemos tampoco dejar de lado la circunstancia de que en forma externa a los servicios pudiera alguien estar observando cómo se cumplen esos protocolos para hacer efectiva a través de una demanda, por ejemplo, de una denuncia, de una querella, en la ley hoy día está establecido una serie de hechos que son ilícitos, y entre estos hechos ilícitos están aquellos que se cometen sin intención de realizarlo, pero con negligencia, con culpa, con descuido, y estos en particular se llaman cuasi delitos. Y hay uno en particular que se produce por omisión o incumplimiento de reglamentos y protocolos. Por lo tanto, no es tan baladí la circunstancia de cumplo o no cumplo un protocolo porque considero que lo que está establecido acá no es suficiente. Hay que tener en consideración que el incumplimiento puede traer algún tipo de responsabilidad externa que viniera desde afuera, por ejemplo, en una investigación del Ministerio Público, como señalaba, respecto de este incumplimiento. Y hay permíteme, Mariela, vi ahí en el chat una consulta de un médico que dice dónde demandar, en qué se debe demandar. Cuando se trata de una demanda civil de indemnización de perjuicios por los cuales se solicita que se repare un daño, la demanda civil se presenta en el lugar del domicilio del demandado. Y cuando, por ejemplo, o una acción derivada del contrato del trabajo, la demanda laboral se presenta sea en el domicilio del demandado, como también en el domicilio o en el lugar donde los servicios fueron prestados. Eso es anticipándome, Mariela, a una eventual pregunta porque la vi ahí en el chat. Gracias, Ernesto. Para terminar con los casos, ya además nos quedan casi nada de minutos. Doctora, habíamos recibido una consulta, no se lo alcancé a hacer, respecto al uso de los gorros, que alguien preguntó porque veía que se estaban usando casi en todas las partes del hospital. Estricto rigor, normativa ministerial, los gorros y la ropa, digamos, de circulación interna son opcionales y no están dentro de las EPP. Sin embargo, sabemos que ya que la mayoría de los protocolos institucionales incluyen el uso de principalmente gorro y uso de ropa clínica, digamos, para proteger o para no usar la ropa de calle debajo del delantal plástico. Así es que no son específicamente de rigor EPP, pero sí
se pueden utilizar como vestimenta de protección o primera capa, que le podemos llamar también, y las instituciones que estar los institucionales. Eso incluye, por ejemplo, también el uso de algunas otras elementos de protección personal en el personal de aseo, por ejemplo, calzado de seguridad especial, etcétera. Pero el gorro y la ropa de circulación interna dentro de la institución es opcional, al igual que el calzado también cerrado de circulación interna. No forman parte, como digo, en estricto rigor de las EPP, pero sí se están utilizando para protección del personal y de su propia ropa o cabellera. Perfecto, doctora. Ernesto y también la doctora nos cuentan que en algunas partes han ido diferenciando los lugares, no sé, el uso de las salas entre que se divide en el sector de respiratorios sospechosos de COVID y otros que están para que se hagan todavía la PCR, donde todavía, o no respiratorios, donde se atienden misceláneas. ¿Hay alguna responsabilidad legal si alguien, si estas dos áreas que se supone diferenciadas, por alguna razón dejan de diferenciarse y se produce un contagio? Mariela, tomando en consideración que hoy día estamos en una situación de pandemia y que se ha dictado una serie de reglamentación relativas a cómo conducirse o a cuestiones que es necesario adoptar en los centros de salud, obviamente aparece como prudencial que se tome resguardo en este tipo de materia, que se diferencie en espacio y por supuesto que si existe algún perjuicio, algún contagio derivado de la falta de esta diferenciación entre los usuarios de ese centro de salud, perfectamente estaría en condiciones de propiciar, de enderezar una demanda por indemnización de los perjuicios que esa situación le pudiera ocasionar. Quiero advertir, sí, que el hecho de decir sí puede demandar no significa decir sí va a ganar esa demanda. Ojo, cada demanda en particular, cada denuncia o querella es un mundo distinto de todos los demás y por lo tanto el que se acceda a lo que en definitiva se solicita al tribunal en esa demanda pasa por analizar las circunstancias que corresponden al mérito del proceso, las pruebas que las partes van a llegar. Pero en términos generales, el derecho a demandar sí existe y efectivamente pudieran ejercerlo en ese caso de perjuicio. Sigo contigo para aprovechar los últimos minutos, Ernesto. Esta fue una pregunta directa para ti. ¿Qué dice la legislación actual en cuanto a las sanciones, tanto por la no provisión por parte del empleador de los EPP necesarios, como por su mal uso? Que lo usen mal, sustracciones, número excesivo, en el fondo un mal gasto de los equipos. Bueno, si puede ser lo más breve posible, disculpe, Ernesto. Bien, no, vamos a diferenciar en el ámbito privado, efectivamente, tanto así como el trabajador está obligado a cumplir una serie de cuestiones que están establecidas en su contrato, también el empleador está obligado a cumplir una serie de cosas que están establecidas en el contrato y en la ley, y en particular esta norma tantas veces recurrida hoy día del artículo 184, por lo tanto el trabajador pudiere efectivamente generar un autodespido y la demanda consecuente para las indemnizaciones que correspondan por el incumplimiento grave del empleador a las obligaciones que el contrato o la relación laboral le establece. No nos olvidemos que en nuestros contratos se entiende incorporada toda la legislación aplicable al caso. Por lo tanto, el Código del Trabajo se entiende incorporado a los contratos de trabajo y ofrece derechos que son absolutamente irrenunciables para los trabajadores. Ernesto, y en el que no tiene contrato, digamos, en papel y está honorario. A ver, es que te vuelvo a decir lo que decía antes, Mariela. La prestación de servicio honorario no es una relación formal de trabajo y por lo tanto no queda sujeta a las normas del Código del Trabajo. Estas materias que estamos hablando sobre derecho irrenunciable, posibilidad de autodespido, incumplimiento grave de obligaciones, juicios laborales, no se aplica
a los contratos de prestación de servicios. Esos son normas civiles y por lo tanto lo que se aplican son las normas del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de estos contratos civiles. No es la misma situación, a menos que acredite que... A menos sí, que acredite que ya haya una relación laboral que no se ha formalizado en papel, pero que es un contrato. absolutamente, absolutamente. No nos O olvidemos, sea, existe esa relación. Ya. sí, no nos olvidemos también de que la relación de trabajo es una relación consensual que se Gracias. obliga al empleador a escriturar. Ojo con eso. Bueno, y en relación a lo público, por supuesto, así como el funcionario público puede quedar sujeto a investigación o sumario administrativo con ello a determinación de funciones, la jefatura también es funcionario público y también queda sujeta exactamente a las mismas posibilidades y exactamente tras el mismo procedimiento sumarial investigativo a la aplicación de exactamente las mismas funciones. Doctora, y con la misma pregunta de Ernesto, pero en el sentido que pasa con, dice, en el fondo él, no sé si denuncia, pero dice que hay funcionarios que usan 4, 5 capas pecheras. ¿Existen riesgos asociados a esta práctica, aparte de lo que implica un derroche del material, sino que también hay un riesgo médico asociado por el mal uso o uso exagerado de las pecheras? Sí, claramente el uso de más de una capa o de más de un elemento de protección personal uno sobre otro, ya sea delantales, 2, 3 delantales, o doble o triple guante, o una mascarilla sobre otra, etcétera, etcétera, que no estén protocolizados en la institución y que no haya evidencia científica de que sirvan, porque realmente no hay evidencia de que tenga mayor protección en el una dificultad en la instalación y sobre todo una dificultad en cada una de estas capas de PP aumenta considerablemente el riesgo de contaminación. Por lo tanto, no está indicado y no hay evidencia científica de que más de una, dos o tres capas tengan mayor protección y por el contrario puede aumentar el riesgo de contaminación si se utilizan o se retiran en forma inadecuada. Muchas gracias, doctora. Ernesto, ¿se puede obligar al paciente a no sacarse la mascarilla durante una consulta? Hoy día sí, Mariela. Existe, como lo mencionaba al principio en el marco general, cierta reglamentación sobre el uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos compartidos. Y por supuesto que este constituye uno de ellos y por supuesto que pudiera ser obligado a no sacársela. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en los medios de locomoción colectiva. Sí se puede. Anotaciones de mérito por mal uso de EPP, ¿tienen el riesgo me imagino, los profesionales de recibir anotaciones o no? Sí, Mariela, también tienen el riesgo de poder ser objeto de esa sanción y obviamente, si eso sucede, también tienen los derechos correspondientes a las reclamaciones que ese hecho trae consigo, digamos. Puede defenderse, digamos, Claro, ¿cierto? por supuesto. Por supuesto. Doctora, tratamiento de los desechos, de las basuras que se provocan por todo este movimiento de las EPP, ¿existe alguna reglamentación? Sí, claramente la reglamentación del REAS o el manejo o de manejo de residuos de hospitales o de establecimientos de salud. Ese es el reglamento normativo que rige desechos hospitalarios, en donde define claramente cuáles son los elementos que van a la basura general y cuáles son los elementos que se catalogan como contaminados. Por lo tanto, van en forma diferenciada a un proceso de eliminación distinto, ¿ya? Así que hay una reglamentación y un antecedente de reglamentación clara vigente con respecto a la eliminación de residuos hospitalarios. Gracias, doctora. Ernesto, estamos terminando ya nuestra entrevista, así que te quiero dar un minutito para que por favor le des alguna recomendación importante a los médicos y médicas acá presentes. Sí, Mariela, a ver,
En primer lugar, me gustaría como reflexión final resaltar una idea que a mi juicio es esencial, que no olviden que en la relación médico-paciente atender de acuerdo a la lex artis de la medicina es esencial y eso es vital para el evento de analizar o no a posterior una eventual responsabilidad de cualquier materia que sea y que el atender pacientes forma parte básica de esa relación. En consecuencia, hay que ser bastante cuidadosos para, en la forma en que se va a atender y en particular cómo se toma esta opinión que pudiéramos tener muy válida por lo demás y me imagino que asentada en conocimientos científicos importantes, ¿cierto?, en relación a los EPP, como para no negar atención de salud respecto de un paciente que lo esté requiriéndolo. No negar porque me falta una mascarilla, no negar porque me falta un guante. Hay personas que necesitan atención de salud y el médico principalmente, y antes de lo reglamentario por una situación ética, está condicionado a prestar esa atención de salud. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también hemos hablado de que esto es una facultad de las jefaturas y por lo tanto tampoco se debe dejar de lado ni olvidar de que entre profesionales es posible conversar y hacer presente el día a día, hacer presente la realidad que está imponiendo la pandemia como para que aquellos protocolos, aquellos reglamentos internos que se utilizan y que se aplican en ejercicio de estas facultades puedan cambiar, puedan introducir situaciones de excepción, puedan introducir situaciones nuevas, puedan establecer EPPs distintos de acuerdo a siempre el marco general de la definición a la que hemos esbozado. También, como tercer punto y final de estas conclusiones, es que tengan siempre presente que así como tienen obligaciones a las que hemos referido, yo creo que con bastante firmeza, también con la misma firmeza y certeza deben tener en consideración que tienen derechos y que esos derechos están establecidos en la ley y que frente a esos derechos, obviamente, existe la posibilidad de ejercerlos y de velar por su cumplimiento. Y finalmente, Mariela, permíteme tomarme la libertad de, como estamos hablando de elementos de protección del personal que trabaja en salud y en particular sobre personas que trabajan con COVID, con pacientes enfermos de COVID-19, permíteme expresar mis gracias totales, absolutamente totales, al tremendo esfuerzo que están haciendo tanto médicos, enfermeros, kinesiólogos, tecnólogos, todos los profesionales de la salud, personal administrativo, personal auxiliar, personal de aseo, que forma parte de quienes están atendiendo a personas que realmente lo necesitan y están tratando de salvar vidas. Gracias totales a ellos, Mariela, y gracias por haber participado y por haberme invitado a esta actividad. Gracias a ti, Ernesto. Le doy un par de minutos a la doctora Coria para que nos entregue algunos mensajes finales, para que considere que a lo mejor quedaron un poquito en el aire y que quiera reforzar. Doctora, por favor. Bueno, gracias. Básicamente, reforzar que el personal de salud debe utilizar las EPP y para ello tiene que demostrar competencias en su uso, tanto de su instalación y de retiro. Por lo tanto, su uso tiene, yo insisto en esto, tiene que estar precedido por una capacitación adecuada en cuanto a su uso y manejo de estos EPP, ya que claramente fallas en su uso y fallas en su manipulación aumentan el riesgo de contaminación con fluidos o material contaminado y que pueden transmitir mayormente el virus. La segunda idea es volver a insistir que la selección y el uso de las EPP tienen que protocolizarse, todas las instituciones tienen que tener protocolos para definir cuáles son los EPP que se van a usar y en qué nivel de atención. Y eso básicamente hay que definir que las EPP tienen que utilizarse de acuerdo al nivel de atención, según las áreas y de atención y de acuerdo a algo muy importante que muchas veces se olvida, que el personal de salud
tiene que evaluar el riesgo del procedimiento antes de colocarse las EPP. ¿Qué procedimiento voy a hacer a mi paciente? Por lo tanto, tengo que pensar y disponer qué EPP usar. Como decía Ernesto, tengo que tener a disposición en el momento y tener claro qué elementos de protección personal voy a usar dependiendo del procedimiento que le voy a realizar al paciente, ya sea examen físico, toma de examen por hisopado nasofaringeo, o si voy a reanimar o intubar un paciente, etcétera. Y por último, insistir en que el personal de salud tenemos tanto derechos como deberes, y uno de los deberes más importantes es conocer y cumplir los protocolos institucionales. Muchas veces me dicen, es que a mí no me dijeron, o yo no supe. Es deber de cada funcionario conocer los protocolos institucionales y específicamente en este sentido de la pandemia, conocer todos los protocolos de prevención de transmisión de infecciones tanto entre los pacientes como al personal de salud y que incluye el uso adecuado de la EPP. Conocer y cumplir los protocolos institucionales. Y por otro lado, como derecho, exigir una capacitación formal, sistemática y adecuada y exigir de EPP adecuadas de acuerdo a los protocolos institucionales. Muchas gracias también por la invitación y también hago un reconocimiento a todo el personal de salud que está en la primera línea atendiendo a estos pacientes y un reconocimiento a todos ellos con el gran esfuerzo y tarea que están haciendo para llevar adelante a nuestros pacientes. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted, doctora, por haber tenido la amabilidad de haber tomado este espacio de hora y media en el cual intentamos responder la mayor cantidad de sus consultas que enviaron en su mayoría previamente a los formularios, al formulario de inscripción, pero también hemos procurado tratar de resolver algunas inquietudes que se presentaron en el chat. Sabemos que detrás de cada una de las preguntas a veces pueden aparecer más y nuevas preguntas y algunas aparecen a los días después o algunos tienen algunos casos que quizás requieran una asesoría en profundidad, así que recordarles, Falmet sigue trabajando en medio de la crisis sanitaria a través de teletrabajo, nuestros canales de comunicación están abiertos para que por favor se comuniquen con nosotros, los abogados están atentos a sus consultas y no solo a eso, sino que también han participado en la construcción de varios documentos que están a disponibilidad de ustedes, videos educativos y estas entrevistas que están disponibles en el canal de YouTube de Falmet Comunicaciones. Agradecerle a los médicos y médicas que confiaron en nosotros y se conectaron en esta hora y media, dejarlos desde ya invitados para el próximo jueves, donde se van a encontrar de nuevo conmigo probablemente, moderando un espacio de entrevista idealmente con un abogado y un médico, y que vamos a tratar otro tema más en este ciclo de charlas y entrevistas sobre COVID-19. La recomendación es que por favor se inscriban previamente para que nosotros le podamos dar acceso al link por temas de seguridad. No lo podemos entregar públicamente, pero es importante y ustedes pueden compartirlo entre sus colegas, pero que lo ideal es que se hayan inscrito previamente para poder resguardar este espacio de comunicación entre nosotros. Así que reitero las gracias también a los abogados de Falmet que nos acompañaron durante la entrevista y muy especialmente a ustedes porque son ustedes los que hacen posible este encuentro a través de sus consultas. Especialistas, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves acá mismo a través de Meet a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Quedamos atentos a sus consultas. Gracias, Mariela. Nos vemos.